Esta es una nueva emisión de Reporteros, hoy desde Yemen en el Golfo Pérsico. Historias con profundidad en todos los continentes. Desde 2015, Yemen ha estado encerrado en una guerra civil en la que Arabia Saudita, un partidario del gobierno yemení, ha encabezado una coalición sunita contra el movimiento rebelde de los hutíes, de tendencia chiita, ayudados por Irán y que se alzaron contra el gobierno acusándolo de corrupción, lo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en ese país. Con casi 10.000 civiles muertos, más de 50.000 heridos y millones de desplazados, los que están al margen de la guerra se enfrentan a ataques terroristas regulares, a la contaminación del cólera y a la amenaza de la hambruna. Nuestros periodistas Cyril Payén y Ammar Al-Hamedawi viajaron a Yemen para ver de cerca cómo esta población lucha por su supervivencia. En el corazón de Yemen, nos adentramos hacia el norte, hacia la línea de frontera, la línea divisoria que separa al país en dos, 300 kilómetros de ruta costera, barreras militares y pueblos abandonados. Aparte de eso, hasta donde alcanza la vista, el desierto y el mar. El Golfo de Adén, con vistas hacia las costas somalíes, Djibouti, luego el estrecho de Bab el Mandeb, llamado la Puerta de las Lamentaciones. Nos adentramos en este Yemen profundo donde se desarrolla uno de los conflictos más secretos y complejos del planeta. El pueblo de Al-Tariata estaba hasta hace poco en manos de los rebeldes hutíes, quienes controlan el norte de Yemen y la capital Saná, a menos de 200 kilómetros de aquí. Ya nadie vive aquí aparte de los milicianos sudistas que aglomeraron sus fuerzas en esta región para controlar mejor la franja de transición. En este punto, solo se puede avanzar en convoy blindado. Nosotros continuamos la ofensiva contra estos perros. Avanzamos ante el enemigo. También limpiamos todo, desminamos los campos, los pueblos y esta ruta, claro. Esta unidad de tanques hace parte de las fuerzas élite de la Resistencia del Sur, el brazo armado de la coalición liderada por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita contra la rebelión hutí, financiada por los chiitas iraníes. Por el honor y contra un enemigo invisible, los tanquistas van a avanzar unos kilómetros más, haciendo que el frente progrese un poco más hacia el norte en medio del desierto. Es también en medio del desierto, a unos cientos de metros, que descubrimos la otra cara de la guerra en Yemen, un conflicto regional que involucra a puerta cerrada una decena de naciones de obediencia sunita. Buenos días, ¿usted es sudanés? Sudán, sí. Difícil saber cuál es la verdadera misión de estas fuerzas sudanesas en Yemen, pero el mensaje está claro. A esos perros hutis les cortamos la garganta. Se lo digo, yo voy a comérmelos crudos, hoy y no mañana, los voy a devorar. Pero en unos minutos, tras el efecto sorpresa, aparece un oficial. ¿Qué hacen aquí? Está prohibido grabar. La cámara debe desaparecer. Finalmente, nos vemos obligados a abandonar la zona. Adén, antigua capital del reino de Saba, de los tiempos de la Arabia Feliz, apogeo cultural y social de Yemen. Hoy en día, una ciudad sitiada por los rebeldes sudistas. Capital económica agotada tras el término de 3 largos años de conflicto. Un conflicto del cual nadie aquí ve el final y cuyas cicatrices están por todas partes. Guerra civil, guerra tribal, terrorismo. La ciudad hierve bajo la amenaza constante de un ataque. Las barreras de las Fuerzas Armadas hacen parte de una cotidianidad que pone bajo presión a la población. El problema es que todos están armados, no tienen uniformes diferentes. Es un caos, todos se parecen. No se sabe quiénes son en realidad. Es por eso que hay atentados y nadie sabe realmente quién controla qué aquí. Sí, en la ciudad todo el mundo está armado. Sí, se lo digo, el gran problema aquí son estas armas. Hay que poner las armas en manos del Estado. Los representantes del Estado aquí están, al menos lo que queda de ellos. Algunas centenas de hombres atrincherados en su guarnición en el centro de Adén, las últimas fuerzas leales que defienden un gobierno en la perdición, lideradas por el coronel Aidarus. ¿Qué hacen aquí? A ver, muévanse, ánimo. Los combates de hace unas semanas, la ciudad sitiada por los rebeldes sudistas, esto hace parte de las preguntas que no le gustan al coronel. Eso es política, no puedo hablar de eso.
¿Se habla de guerra pero no de política? Sí, hubo un pequeño malentendido entre nosotros y los sudistas. Gracias a Dios, dejamos atrás todos los problemas. Superamos esas pequeñas riñas entre yemeníes. Ya nadie cuestiona la legitimidad del presidente y del gobierno. Todo está bien en el mundo del coronel Aidarus. Para dar una buena impresión, hasta nos presenta a sus nuevos reclutas recién llegados. Deben respetar su patria, este suelo sagrado que golpean con el pie. No olviden nunca que este país les da de comer. Aprendan a respetar a sus colegas como si fueran sus hermanos. El salario garantizado por el gobierno es la única motivación para los yemeníes arruinados por la guerra. Sin embargo, algunos hacen alarde de un ahínco patriótico meritorio. Combatir para defender nuestra bandera y nuestra nación son nuestra única razón para vivir. Como todos lo saben, nuestro país tiene muchos enemigos. Enemigos que han venido del exterior y enemigos en el seno mismo de nuestra sociedad. Todos estos hombres son voluntarios, están aquí para ir al frente. Nosotros les damos una formación y los volvemos verdaderos soldados. Están muy motivados. Barrio de Cráter, en pleno corazón de Adén. Entre el millón de residentes, una nueva población omnipresente. Son los refugiados internos, desplazados por la guerra, muchas veces obligados a la indigencia. No tenemos nada para vivir, no hay dinero, no hay ningún recurso. Ya vamos a cumplir 4 años de estar sobreviviendo aquí. A veces recibimos un poco de ayuda de la familia, pero solo podemos contar con nosotros mismos. 1000 días de guerra, 10.000 muertos y millones de desplazados que huyen del frente en el norte. Ahmad es parte de ellos. 8 años y huérfano, sobrevive hace largos meses en el cementerio de Adén. Encontré un pequeño trabajo. Limpio las tumbas, riego las plantas. Siempre hay muchas personas que vienen a reunirse aquí. Hay gente. Logro ganarme unos pesos. A veces me dan $1 o incluso $2. En realidad es un buen trabajo. Hace unos meses, Ahmad se unió a la comunidad de los niños de las calles de Adén, refugiados que no aparecen en ninguna estadística. Francamente no me quejo, al menos aquí encontré algo decente de comer. Hay que vivir el día a día, pero me respetan en la calle. Incluso hay gente que aquí nos ayuda, a veces. ¿Por qué graba? Él viene del norte, no es de aquí, no es de los nuestros. A unas calles de aquí, las fuerzas leales de la Brigada 39 del coronel Aidarus emprendieron una operación antiterrorista. Demostración de fuerza o último combate. Sobre todo, se trata de una misión de propaganda para la población y destinada a la comunidad internacional que continúa reconociendo a un gobierno sin aliento. Alzamos barreras en el sector, recibimos informaciones. Un carro bomba entró en Adén esta mañana. Tras apenas 10 minutos en la ciudad, los hombres de la Brigada 39 volverán a resguardarse en la guarnición central de Adén. Hay que ir a una de las zonas más seguras de la ciudad para encontrarse con uno de los hombres poderosos del país, señor de guerra y gobernador autoproclamado de Adén. El enemigo al que nos enfrentamos está claramente identificado, pero es extremadamente peligroso. Es un enemigo que tiene muchas caras. Recibe un apoyo masivo logístico y financiero del exterior. El eje del mal es el que le envía millares de dólares. Ese enemigo son los yihadistas, el Estado Islámico, Al-Qaeda, los hutíes y las fuerzas del expresidente Saleh. Pero gracias a Dios y también gracias al apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de los soldados de la coalición, de todas las fuerzas que trabajan para la libertad, controlamos la situación y la ciudad de Adén.
El Golfo de Adén y el acceso al vasto Océano Índico hacen parte de los elementos estratégicos más grandes del conflicto yemení. El mar es una de las claves de la guerra. Los que viven ahí están en la primera línea. Hay muchos barcos militares de la coalición en alta mar. Nos imponen una distancia de seguridad de 500 metros. Nosotros tratamos de respetarla, pero a veces hay que seguir al pez. Y siempre nos disparan. Hay muertos y heridos en el mar. Los militares de la coalición no tienen piedad. ¿Por qué tienen que dispararnos? Nosotros solo somos pobres pescadores sin armas. Solo tratamos de sobrevivir. Ganarse la vida se ha vuelto muy difícil. Ahora nuestro trabajo consiste solamente en comprar el petróleo. Pagamos una fortuna y regresamos sin nada. Es un gran dolor. La nostalgia está en todas partes en Yemen. El lejano recuerdo de los tiempos mejores y de la paz. Si tan solo pudiera recuperar un poco del pasado, sería feliz. Claro, me refiero a la pesca, pero no solo a eso. También se trata de la relación entre los pescadores. Antes, si tu vecino no te veía durante unas horas, se preocupaba. Hoy en día uno puede quedarse sin comer por una semana sin que nadie se mueva. Como dice el proverbio aquí, nuestros primogénitos se fueron y la educación se fue con ellos. Es el fin de la jornada para Ahmad, el pequeño huérfano sobreviviente de la guerra. Se volvió imposible quedarse en el norte. En cualquier momento te podía caer un tiro de bazooka encima. Realmente era muy duro. Aquí se duerme y se trabaja. Cada día le pido a Dios poder encontrar algo de comer y sobrevivir. Algunas veces gano lo suficiente para comprarme mi cena. A veces no tengo nada, es así. Dios es el que decide. A veces en el norte íbamos a hacer fila para recibir ayuda, pero muchas veces había demasiada gente. Ya no se podía. Ahora, Ahmad es bastante conocido a las alturas del cementerio de Adén. Tiene la misma suerte de todos los desplazados que se instalaron aquí. A mí me parte el corazón verlo así. Sueño pueda ir al colegio y que no tenga que trabajar de sol a sol. Es la única solución para su futuro, la educación. Qué tristeza por ese niño. Lo encontramos abandonado, pero que Dios sea mi testigo. Lo tratamos y lo queremos como a un hijo. Mi sueño cuando sea grande es vivir un poco más abajo, cerca del mercado de allá. ¿Irme de Adén y de Yemen? No, jamás me iría. Es mi patria, es mi casa. Perdido en alguna parte entre la península arábiga y África, a las orillas del Mar Rojo y del Océano Índico, Yemen no termina de llorar a sus muertos y la gloria perdida de la Arabia feliz. Nos acompaña desde París Cyril Payen, uno de los reporteros a la cabeza de esta historia. Cyril, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál fue su primera impresión una vez llegaron a Yemen? Lo que impacta más cuando aterrizamos en la ciudad de Adén, la cual recordamos es la segunda ciudad del país, la capital económica del Yemen, es esa sensación de extrema violencia, de caos, de inestabilidad. Pues solo aterrizar en Adén es un largo proceso, ya que hay una guerra a puertas cerradas, olvidada, donde hay muy pocos testigos exteriores. Entonces tuvimos que esperar meses para obtener nuestra visa. Apenas aterrizamos, nos coge esa sensación. El mismo aeropuerto lo controla un grupo armado y al salir en la calle a 100 metros hay otro grupo con el cual hay que lidiar. Hay puestos de control y retenes con fuerzas armadas que lo autorizan a uno a seguir o no. Entonces estamos metidos muy rápidamente en este ambiente de inestabilidad y lo que impacta mucho son los síntomas de la guerra de esta ciudad bombardeada desde hace 3 años. Casi no hay un edificio, una administración o un hotel que permanezca en pie. Se ven impactos de balas por todos lados. Es muy rápido darse cuenta de la extrema inestabilidad que domina en Adén. ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraron en el camino en este reportaje?
El problema de Aden es que es una ciudad asediada. Unas semanas antes de que hayamos podido llegar a Aden, hubo una gran ofensiva de la rebelión del sur sobre la ciudad. Entonces es una zona asediada por fuerzas rebeldes, con un puñado de soldados oficialistas, una centena, quienes intentan proteger a un gobierno moribundo. Recordemos esta paradoja, es un gobierno reconocido y respaldado por la comunidad internacional. Todo esto dificulta el trabajo, pues hay una multitud, una superposición de poderes locales que procuran controlar a la ciudad. Uno maneja un barrio, pasamos la calle y ya es otro. También hay la cuestión omnipresente del terrorismo. Aprovechándose de la guerra civil y el caos, se presencian Al-Qaeda en la península arábica y Daesh, la organización Estado Islámico, que quieren imponerse. Prácticamente hay atentados a diario, cada 2 o 3 días, lo cual sigue siendo un simple reflejo de la dificultad extrema para millones de yemeníes. ¿Qué hacen milicianos de Sudán en territorio yemení? Esa es la otra cara de esta guerra delegada. Recordemos que en el norte está la guerrilla Houthi, respaldada y financiada por Irán. Son el bando chiita quien hace la guerra al sur, respaldado por el bando sunita, financiado por Arabia Saudita. En esta guerra delegada que protagonizan sunitas y chiitas en Yemen, pues pudimos descubrir soldados sudaneses, pero hay también pakistaníes, jordanos, soldados que se encuentran en medio del desierto, mandados por la coalición que lidera Arabia Saudita para hacer la guerra a los chiitas. Esto es muy secreto, encontramos este dato por casualidad. Es una guerra delegada, de la cual surge muy poco optimismo en cuanto a su pronta resolución. Gracias, Cyril, por contarnos más detalles de este reportaje y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere repetir esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web, france24.com.